1965 fue un año marcado por la brutal intervención militar y de la policía norteamericana en el mundo, a través del envío de tropas estadounidenses a Vietnam y los bombardeos a la población civil. En Los Ángeles, en Santiago, el río Mapocho y los canales Sanjón de la Aguada y San Carlos se desbordaban, inundando las calles de la ciudad. En las poblaciones periféricas, niños jugaban metidos en las aguas contaminadas. Se vivía un invierno muy lluvioso. En contexto, se desarrolló la Constituyente Revolucionaria los días 14 y 15 de agosto de 1965. La configuración política del escenario internacional fue gravitante en la fundación histórica del MIR. Se hacía alusión claramente a sus objetivos revolucionarios. Este congreso ha sido convocado por la vanguardia revolucionaria marxista rebelde y por el Partido Socialista Popular, pero no es excluyente, y a él pueden concurrir todos los grupos, sectores y personas que coincidan en la urgencia de organizar, sobre la base de un programa revolucionario claro, un partido que cumpla con la tarea histórica de derribar las viejas estructuras económicas capitalistas. Atención, atención. Amigas y amigos, desde algún lugar de Chile, Radio TV Liberación, Miguel Enrique, en esta ocasión vamos a tener como invitado a Marcos Caric, Igor Cantillana, Carlos Moreno, y vamos a hablar de esta historia. Importante, amigas y amigos, saludamos a los compañeros. Hola Igor. Hola. Hola Marco. Hola compañeros. Hola Carlos. Y vamos a empezar, antes de este conversatorio, vamos a ir hablando y vamos a leer algo que hemos traído para esta ocasión. Ana Luisa Peñaglillo muere junto a Juan de Dios Tapia, ambos militantes del MIR, el día lunes 28 de abril de 1986. En esa relación, cuando se inauguró un homenaje, un monolito, Fernando Fuentes, integrante del Cordón Marga Marga y del colectivo 31 de Julio, y compañero de militancia y lucha de Ana Luisa, hace una intervención que paso a leer. Abro comillas. Debo hacer una reflexión, como suelen decir ciertos intelectuales, y me pregunto, ¿qué es más importante? ¿La forma en que murieron, o cómo murieron, o por qué murieron? Y mi respuesta ante esta reflexión es el por qué murieron. Ellos murieron porque habían hecho un compromiso con su pueblo, porque su lucha anticapitalista remeció al igual que todos los que iniciaron la lucha en contra del modelo capitalista. Remeció hasta los cimientos a quienes son los dueños del poder y las riquezas, que sabían que la única manera de evitar que el pueblo se levante es que el pueblo pueda organizarse, es eliminando a quienes pueden de alguna manera despertar a los oprimidos de su largo letargo. Esta es la razón de fondo de la muerte de nuestros dos compañeros. No importa cómo lo mataron, pero ellos decidieron luchar. Cuando decimos que fueron extorsionados o fueron asesinados, los estamos victimizando. Nuestros compañeros decidieron afrontar las consecuencias de la lucha y las llevaron, como alguien dijo, hasta la victoria final. No tuvimos la victoria, eso es cierto, pero aún el camino está por recorrerse. Aún hay fuerza en los jóvenes que se quieran levantarse y de quienes se organizan. Son tiempos difíciles, está más que claro. Y estos tiempos son tiempos de unidad, tiempos en que hoy que construir esa unidad ya no es con el ánimo mezquino de llevar agua a mi molino, no con la unidad real del pueblo, de los explotados, de los oprimidos, de los marginados del modelo. Es el tiempo en que hay que buscar no los desacuerdos, sino los acuerdos, y buscar la unidad con los que estén dispuestos a avanzar para construir el camino que nos lleve al cambio de sociedad. No solo a los acuerdos de conciliación, de clase, no ese es el camino. Hoy nos vemos enfrentados a muchas adversidades, nos vemos enfrentados al sistema capitalista, a sus fuerzas que están dispuestas a seguir matando, a seguir torturando, a seguir haciendo desaparecer a los luchadores, a continuar con los montajes.
Pero también hay otro enemigo encubierto en nuestras propias filas. Está el revisionismo que busca renovar el pensamiento, buscando acuerdos y conciliaciones de clase. Esos enemigos que son encubiertos, que nos confunden y que empiezan a encontrar explicaciones a lo inexplicable, pero al final terminan volviéndose el vagón de la cola, porque no dan cuenta de los problemas que representa la organización popular. Cuando el enemigo descubre que nuestros compañeros están conduciendo a las masas hacia un cambio del sistema de dominación, van necesariamente a iniciar una guerra frontal. El pensador más dijo, la lucha de clase ordena la sociedad. A veces es franca y abierta, pero la mayor de las veces es encubierta, es solapada. Hoy vivimos esa etapa, la etapa solapada de la lucha de clase, donde los que aparecen como nuestros amigos son enemigos potenciales. Eso es lo que tenemos que tener claro. La unidad debemos construir con aquellos que están dispuestos a acabar con el sistema y que lo idealice y construir una nueva sociedad. Cierro comillas, también de Gianni Vanini, nuestra valiente compañera, mujer internacionalista, Gabriela Hernández, como se le conocía, que fue la compañera de Pepone, representa el testimonio de lucha contra las dictaduras de los gobiernos latinoamericanos. Su muerte en tierras extrañas demuestra la dimensión y el coraje de la joven brasileña por encima de todos sus ideales. Recordemos que el 6 de diciembre de 1974, en la población Laguna Redonda 2, en el sector Lorenzo Arena de la ciudad de Concepción, esto era un departamento y abajo había locales comerciales. Se produjo uno de los episodios más emblemáticos de la lucha de resistencia contra la dictadura, hecho que ha sido ignorado por los historia oficial y que ha pasado desapercibida en sus actividades conmemorativas en ese periodo de la dictadura. Ese día, más bien, en la madrugada, en la vivienda ubicada en el segundo piso del número 560, el pasaje 12, la mencionada población, se produjo un enfrentamiento que le costó la vida a Gianni, revolucionaria brasileña y militante del movimiento de izquierda revolucionario mismo. Se cayó abatida luego de oponerse durante horas tenaz de resistencia a los efectivos represivos que atacaban a la vivienda. Y acá, en el caso de Vanini, se da la siguiente situación. En los colectivos, los grupos anarco feministas la reivindican y la han hecho suya. Y la compañera Vanini tenía muy claro que de feminista, nada, o sea, ella tenía claro que era una lucha de clase, no una lucha de género. Y dejo abierta la reflexión, Carlos, Marco y Gol. A ver, voy a empezar, voy a pegar el salto. Bueno, como se trata en gran medida de los 60 años del MIR, bueno, a mí me tocó trabajar en el tema de pobladores. Soy uno de los dirigentes que encabezó la primera toma de terrenos en dictadura, un 22 de julio del año 1980, en el cuarto sector de la población La Bandera. Bueno, en mi caso, ingreso oficialmente al MIR en el año, a finales del año 79, pero yo ya venía siendo simpatizante en los años 70, donde, bueno, mis hermanos miristas, uno tanto del FTR, el otro de la Juventud Guevarista, de acá del sector hoy en día conocido Caro Chagadía, donde también tengo el honor de conocer a Guillermo Rodríguez Morales, el Ronco, o también como lo conocí en esos tiempos, Diego, que, bueno, tuve el honor de conocerlo, más que nada por una imprudencia que se cometió en su momento, ya que a mí se me dice que esperara a una persona, que lo llevara a una casa, que se llamaba Diego. Bueno, yo ahí en esos tiempos, yo sabía del MIR, sabía un poquitito, pero no estaba metido en sí. Inclusive cuando yo participaba en las marchas, en la población, a mí por lo general me hacían callar, me hacían, baja un poquito el tono, me decían, porque como me gasta, al menos en ese tiempo, me gastaba un bozarrón,
era uno de los que más gritaba. Así que ahí ya para mí empezó el tema con el MIR. Bueno, en el periodo de los años 80, cuando preparamos el tema de la toma de terreno, también me tocó trabajar con grandes compañeros, como es el caso de Nelson Herrera, nuestro gran jefe encargado del tema de pobladores del MIR, un compañero que fue abatido, fue asesinado en la matanza del mercado de Concepción, en la operación Alfa Carbón, un excelente compañero. Me tocó trabajar también, bueno, mi primera jefa fue Patricia Salaquet, Juan Rojas también, pero yo quiero destacar algo que para mí ha sido siempre importante, y es el hecho de que nosotros trabajábamos en una forma tan compartimentada que yo recién, 6 años después, me enteré de la caída del compañero Nelson Herrera y de que la compañera Patti Salaquet había estado en prisión también aproximadamente 6 años. Fuimos rigurosos, fuimos responsables de la vida de los demás, por lo tanto no teníamos que saber más allá, teníamos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Es un poquitito como una pequeña introducción ¿Y de para Ana dar Luisa, qué inicio te a esta recuerdan de conversación? la compañera Ana Luisa? Bueno, a la compañera Ana Luisa también la conocí cuando la visitábamos en la cárcel, cuando estaba detenida. Una gran compañera, muy querida. Inclusive hoy en día una de mis hijas, la menor, que bueno, ya es adulta, lleva su nombre, también se llama Ana Luisa, y nació un 15 de agosto. Así que imagínense. O sea, mirista, por donde se me mire, así soy. Y yo no, y eso es lo otro, yo soy mirista, yo no soy ex mirista, soy mirista. Nací mirista, he vivido como mirista y voy a morir como mirista. Soy ex dirigente poblacional, ahí sí, ex dirigente poblacional, pero soy mirista. No pertenezco a ninguna de las parcelas que hoy en día existen, a ninguna de las parcelas, porque yo no creo en las parcelas, yo creo en la unidad de los revolucionarios, en la unidad, pero una unidad concreta. Eso, compañero. Mira, yo lo único que puedo decir es una presentación, porque seguramente ustedes no me conocen, estuve 40 años afuera, salí el 77 y volví el 2017, 40 años en Suecia, lo que no quiere decir que en Suecia en todos esos años dejé de trabajar por el MIR. Pero yo ingreso al MIR el 68, cuando yo era presidente de la Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad Técnica del Estado de la Casa Central, y habíamos jugado un papel importante en la reforma universitaria. En ese momento yo estaba en la Universidad Técnica del Estado trabajando en extensión universitaria a cargo de la coordinación de los grupos artísticos que teníamos. Y aparte en la radio de la Universidad Técnica, que era lo más conocido, estaba el Teatro Tecnos, que dirigía Raúl Rivera, había un coro que dirigía Mario Baeza y un grupo folclórico que dirigía Aníbal Granado. Y estábamos por iniciar una orquesta sinfónica y también una cinemateca con Flores, que era un compañero del MIR, a su cargo cuando eso pasó a ser aplastado por el golpe. Pero digamos, antes de eso, yo estuve desde el 65 al 69 en la Universidad Técnica del Estado, y el 70 vuelvo a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que yo había suspendido durante 5 años porque me había casado a los 20 con una compañera de la Escuela Normal de Curicó, y con la cual tuve mis 2 primeros hijos. Me casé a los 20 años, acompañado a mi padre, que no era mayor de edad. Así que tuve una interrupción ahí antes de volver de nuevo a la universidad del 70, pero en el 68 me encuentro con Roberto Guzmán Santa Cruz,
que era un egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que me ve en un foro con el pollo Gustavo Ruz, Alex Anulfo, y me dice, tú debieras, después de ese encuentro que tuvimos ahí, en ese tiempo se trabajaba mucho, me invitó a entrar al MIR del 68. Ese encuentro con Roberto Guzmán Santa Cruz, que fue asesinado por la comitiva de que llamaban de la muerte, ¿cómo se llama? La caravana de la muerte. Estaba preso ya, lo habían, él era abogado de los sindicatos mineros en el norte y lo llamaron de La Serena a presentarse. Él se presentó, lo tomaron preso, lo condenaron a 5 años, pero llega luego la caravana de la muerte y es uno de los 15 fusilados ahí. Así que a él le debo una decisión que fue significativa y decisiva para el resto de mi vida. También estaba en esa reunión con él Alexis, y, digamos, Ricardo Ruz. Ellos dos me acogieron en el MIR porque yo me sentía muy incómodo. Antes había militado 10 años en la Juventud Comunista desde los 14 años hasta los 23. Al 68 ya con la invasión de las tropas soviética en Checoslovaquia, y ante el maltrato que había dado el Partido Comunista a los revolucionarios en Cuba, tratándolos de gente de la CIA, peones del imperialismo, etcétera, ya se había acumulado demasiada decepción para mí de la juventud comunista. Mis padres habían sido comunistas, entonces yo había de alguna manera heredado eso, y a los 14 años una diputada de apellido campusano, digamos, de un carnet de la Juventud Comunista en Curicó. Esas son las cosas que me hizo derivar al 68, 3 años después de la fundación del MIR, y me integro en la Universidad de Chile a completar el 70, mi tercer año en la Escuela de Teatro, y a formar el FER por encargo del MIR. De ese FER, Frente Estudiante Revolucionario, fui secretario general electo democráticamente por las otras fuerzas que compartían ese frente, y que eran los trotskistas, donde Vallespir era líder en la Escuela de Derecho y era su mayor cabeza, y Bandera Roja, donde Pepe Guevara en Economía era de los que después también se irán a UNAPU y que nos veremos después en el exilio digamos, estudiante revolucionario fue el que creció más en el área nuestra de teatro, arte, bellas artes y conservatorio. Por lo tanto, digamos, casi todo, cuando se hizo la votación para elegir el secretario general, no hubo ningún problema, tanto para que los pro-chinos, pro-bandera roja, y tanto los trotskistas votaran por mí y por el MIR. Ese es el orgullo que tengo más grande de mi participación en ese tiempo antes del golpe. Esto es, soy secretario general del FER en la Chile 71-72. El año 73 ya soy miembro del Regional Santiago, encargado de agitación y propaganda, cuando es Dagoberto Pérez, el secretario general, digamos, del regional, el encargado jefe del Regional Santiago. Y él me lleva a ocupar ese cargo, en el cual me encontré antes del golpe. Y después del golpe, el mismo Dagoberto Pérez me nombra a mí, a Patricio Rivas y a Alejandro Lavarra, los 3 encargados militares de Santiago, inmediatamente, digamos, después del golpe, para la construcción de nuestras fuerzas de resistencia, en los cuales estuve 7 meses siendo buzón en la Comisión Política y los 10 GPM que teníamos en el Regional Santiago, repartiendo recursos para que se construyesen las fachadas que pudieran permitir la sobrevida de nuestros 10 GPM en el Regional Santiago. Caigo en abril, el 26 de abril de 1974, soy el primero a caer en el Haga de ese grupo, del regional. Antes habían caído otros, digamos, también había caído Víctor Toro, con el cual habíamos colaborado con la gente de la Chile en las tomas de la Nueva La Habana, etcétera, etcétera, donde crecimos mucho gracias a la relación con los sin casa durante ese tiempo. Fuimos grandes, por eso crecimos, que llevamos a la gente de nuestros lugares de escuela, pero que en el caso nuestro en teatro fue muy fácil porque nos habíamos tomado una casa que fue el pensionado, digamos,
donde llegaron a vivir gratis varias familias, entre ellos Hugo Medina, que era un héroe en Nueva La Habana, haciendo el viejo Parra, que era uno de los personajes que hacíamos con los relatos de la misma gente allá. Entonces, eso significa que la acción junta con los pobladores desde que estábamos con el Mique en esas tomas, hizo que creciéramos mucho en la Universidad de Chile. Fue uno de los frentes que más creció y de donde salieron quizás los mejores cuadros políticos que trabajaron en otros frentes más tarde. Desgraciadamente ese frente de estudiantes revolucionarios, el de estudiantes de las universidades donde fuimos fuertes, en varias universidades, ha pasado en el recuento de la historia del MIR como que no se quiere nombrar, como que da vergüenza, digamos, porque no eran suficientes obreros o campesinos, qué sé yo. Son páginas que están vacías del registro histórico del MIR. Se habla mucho del Frente de Trabajadores Revolucionarios y se habla del Frente Campesino Revolucionario y de los pobladores revolucionarios, pero nunca se habla mucho del FER. Luego, Pero justamente, Igor, por eso te invitamos, porque yo comparto tu apreciación. Yo creo que hay muchas deudas pendientes en nuestra historia y una de ellas justamente con el Frente Estudiantil Revolucionario, que jugó un papel muy importante, tal como tú lo señalas. Compartir este espacio contigo y no, con mucho te siguió la historia de la toma 22 de julio. Yo estoy haciendo hoy día en Pudahuel, yo soy militante del MIR de Pudahuel. Sí. Estuve en el paro comunal de Pudahuel, he construido la Fuerza Popular de Pudahuel y también tengo una historia también anterior que tiene que ver con la UNED. Pero me da mucho gusto escucharte, Igor, y creo que podemos compartir algunas cosas que tienen que ver con el futuro también. Por supuesto. Y de verdad que me da gusto escuchar y estar contigo. Y gracias. Armando, por hacer este encuentro. Y primera cosa que les digo, que hoy día yo estoy comunicando con ustedes en el taller El Sol, de nuestro compañero Antonio Cadillo. Dale saludo al pelado. Ya. Y si aparece por aquí, yo me aislé, porque hay mucha bulla para allá para allá. Se escucha que construye el Toño Cadima, el taller El Sol, me estoy comunicando con ustedes. Qué bueno. Lo quiero mucho. Ya, de eso se trata el conversatorio de hoy. Espero que sí. Y las proyecciones que uno también tiene en función de lo que hace y deja de hacer. Primera cuestión, yo he estado investigando, pues yo estoy escribiendo un libro que se llama Barranca, el MIR y la resistencia popular, y me he encontrado con varios relatos que tienen que ver con el tema que está contando Marcos Cari, que tiene que ver cómo la COAPO en los 80 impulsa la política del MIR que tiene que ver con los espacios de rebelión popular, los espacios de insurrección local, los espacios de la construcción del poder popular en ciertos territorios, ¿cierto? En ese marco nos encontramos con algunas cuestiones que tienen que ver con mi vida personal y también con la vida de muchos más. De verdad, Marco, Cari, yo entendí y he conversado con Juan Rojas ahora que nos estamos encontrando en este tema de los 60 años del MIR. Juan Rojas tiene una buena apreciación de tu persona en lo que fue la toma 22 de julio. 22 de julio. 22 de julio. Entonces, me parece interesante aquel aporte que la OCOAPO, junto con Armando Romero, que en ese tiempo era parte también, lo logró avanzar y logró construir una propuesta desde los pobladores para construir una alternativa popular, democrática, de base, desde los territorios a la salida a la dictadura. Yo creo que esa cuestión es una primera constatación que uno debe hacer. En la COAPO éramos tres.
René Tapia, el Lázaro Pérez y el que habla. ¿Ah? Sí, Y, pero y después se incorporó Claudio desde la zona oriente. Pero sin embargo, logramos, fíjate, algo que es muy, y siempre hoy día me pregunto, o sea, nos multiplicábamos y parecíamos como una gran organización, pero sin embargo funcionábamos como células. Entonces, el trabajo que se hizo en Pudahuel, el trabajo que se hizo un poco, contaba ahí Marco, lo que se hace en la Caro Chocavía, o sea, la Caro Chocavía es netamente trabajo de esta época poblacional, como fue lo que tú viviste en la COP cuando se conforma la COP. Y la COP nace desde sí, Pudahuel en la instancia, justamente cuando los compañeros, ahí en la Beltrán, el Lucho Díaz fue uno de los que había planteado incorporar a otras fuerzas de izquierda. yo me declaro, yo soy ingeniero de ejecución de arquitectura, tuve la posibilidad de estudiar gracias al sacrificio de mi familia, me ingresé a la UT cuando era UT, 79, y logré titularme después de como el 90 y tanto, weón, porque me expulsaron en el año 84. ¿Cachai? Primera constatación. Yo soy un profesional que me derivé mi tiempo laboral, también lo comulgué con mi tiempo militante. Entonces, muchas veces se ha contado de mí que yo vivo de proyectos que no son míos. Y eso es mentira, güey. Yo he dejado mucha energía de mi vida a la militancia. Segunda cuestión que es importante decir. Yo, en la crisis del MIR, opté por el MIR político. Y lo digo con mucho orgullo, sin vergüenza, sin nada, porque entendía que en el proceso de la lucha de acumulación popular había que dejar entender que el proceso de acumulación pasaba por construir la fuerza popular. Y la fuerza popular se construye desde el pueblo y no desde los aparatos. Entonces, entendía que las vanguardias que se planteaban como la solución de la crisis o de la revolución, no, para mí no era aquello. Había que comulgar entre el proyecto revolucionario de los milicianos que nosotros patrocinamos en Pudahuel, como tú bien lo dices, Armando, Lucho Díaz, Mauricio Maigret, la construcción de la fuerza popular desde los territorios, no desde la élite. ¿Cachai? Una síntesis muy fácil de entender, que el proceso de acumulación frente a la dictadura pasaba por entender que había que construir fuerza propia en todos los espacios, desde la masa, organización comunitaria, centros culturales, juveniles, talleres quehaceres. Entonces la COAPO jugó un papel importante en el tema de la coordinación, ¿cachai? Poblacional en Santiago. Eso fue la labor de la COAPO, patrocinado además por el espacio que le entregaba el CODEPU. El CODEPU era un espacio de coordinación entre organizaciones, como tú en algún momento dijiste, las organizaciones democráticas e independientes, ¿cierto? Por lo tanto, a partir del CODEPU y la COAPO, en los territorios pudimos construir la posibilidad cierta de construir alternativas desde abajo. Y desde ahí nace la posibilidad del paro comunal del 84, que lo levantamos con mucha fuerza, desde abajo, por supuesto. Organización popular, comunidades cristianas, la monja Elena, todo, bueno, todos, desde abajo construimos una posibilidad cierta de mostrar una alternativa que era posible derrotar a la dictadura, pero también en la posibilidad de construir el socialismo desde los territorios. Lamentablemente, la fuerza que pensamos que teníamos no era la suficiente, porque solamente lo construimos desde Pudahuel. Nos falló, bueno, la Caro Chagavía, nos falló la zona norte, nos falló la zona oriente.
no había la fuerza acumulada necesaria para seguir levantando justamente los levantamientos populares que levantaba como propuesta estratégica y estratégica al MIR en ese periodo. Entonces yo te digo, mira, hoy día todos hacen lectura, weón, y a ti una crítica, Armando, sincera. Yo creo que el paro comunal de Pudahuel no fue un paro armado, fue un No, paro no de... fue un paro armado, pero la directriz que viene desde arriba era un paro armado que no se concreta. No, de acuerdo, pero parado no, porque los paros armados, cuando tú detienes una población, no, fue con milicia, autodefensa popular, bienvenido, yo creo que sí, pero armado, yo creo que los colombianos, las FARC lo hacían. Ojo con aquello, hago una crítica muy fraterna, pero creo Oye, que ahí estamos. Oye, dos cositas. Una, no hay que olvidar que la antecesora de lo que es la COAPO era el COVID. Sí, de acuerdo. Que el COVID fue la que llevó a realizar la toma, tanto la toma de terreno, la toma de la embajada, la residencia del embajador, que la toma de la residencia del embajador, 3 días antes del plebiscito, cuando teníamos a toda la prensa internacional aquí en Chile, porque venía lo que era la farsa y todo eso. Bueno, eso, y en términos de que, a ver, si hay una palabra que no me gustó, eso de que el sector Caro-Chacaía falló cuando se planteaba lo que era el paro de Pudahuel, el paro armado de Pudahuel. Yo creo que son realidades totalmente diferentes. Acá en Caro-Chacaía teníamos también nuestra, o sea, habíamos producto del tema de la toma en sí, fuimos muy golpeados, muy golpeados. Pero también acá se vivió todo un proceso, y un proceso de bastante unidad, donde logramos confluir todas las organizaciones. Acá en nuestro territorio también en su momento realizamos, en menor graduación, pero también realizamos paros, y fueron paros también armados, donde tuvimos plena participación. Así que yo creo que hay que tener un poquito de cuidado cuando se dice fallaron, porque teníamos diferentes realidades. Cari, escúchame, yo no estoy diciendo que fallaron, estoy diciendo que las condiciones fueron distintas. Claro, es que se usó un término que no correspondía. No, estoy diciendo que el paro comunal a lo mejor se dio en mejor intención y en mejor intensidad, porque las condiciones sin duda estaban allá, ¿cachai? Pero no me refiero peyorativamente a otro momento, pues, para nada. Correcto. Ahora, hay un tema que también es importante clarificar. Cuando el MIR baja toda esta posición, de comenzar a hacer los copamientos territoriales, y lo que se llama paro territorial armado, no estábamos hablando de un copamiento armado propiamente tal. De hecho, por San Pablo se logran cerrar los comercios a través de las milicias armadas, que son las milicias las que hacen cerrar los negocios, ¿no? Pero el objetivo, más que nada, era una señal de resistencia, de organización. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, el paro comunal de Pudahuel iba también acompañado, en un principio, con un paro de similares condiciones en Caro-Chacaía y otro en Lo Hermiga. Lamentablemente las condiciones no se dieron, porque en Pudahuel se da algo que no se logra en la zona oriente, como fue conformar, como por ejemplo, lo que eran los traperos de Maús, que era una instancia muy importante porque permitía filtrar y permitía aglutinar, como fue los Comprando Juntos, que también permitía aglutinar a los vecinos. Y la COP cumple una función fundamental, porque la COP es el espacio donde convergen diferentes, y tú lo sabes muy bien, Carlos, diferentes organizaciones y de esas instancias. Entonces, acuérdate que de los traperos de Maús es cuando nace
los primeros comprando juntos. El primero No, MAU. compañero, Ahí nace. absolutamente equivocado. Los traperos de MAU es un freno a los procesos de revolución en los territorios, weón. Ah, bueno, claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, no venga a decir que ellos jugaron un papel preponderante, bueno, en el paro comunal, por No, hermano. no, no, pero durante no, pero jugaron un papel previo a lo que te quiero decir de abrir espacio. El paro armado, o sea, el paro Pudahuel fue conducido por la COP, con las organizaciones territoriales y con algunas milicias populares. Eso fue el paro comunal. Que las milicias apostaron en la mañana a algunos lugares específicos para cortar las calles, ¿ya? Y en la noche, bueno, hicieron presencia, corte de calle y todo lo demás. Las ollas comunes en las calles, la monja Elena repartiendo una carta, bueno, para indicar a todos los compañeros, bueno, por ejemplo, al sindicato de los transportes, la monja Elena fue y le entregó una carta a decir: el 26 de julio hay paro. ¿Usted se para, sí o no? ¿Cachai? La monja Elena, en ese momento el ex cura Antonio, ¿ah? Todos aquellos que participaron y que hoy día a lo mejor están olvidados. La monja Elena realmente solamente la memoria está allá, pero hoy día Chile le debe mucho a la monja Elena. ¿M? Y ustedes lo saben, como también le deben mucho a la Blanca, con todo lo que significó la Blanca. Pero fíjate, lo que tú planteas, Carlos, y lo que plantea Marco, y lo que señalaba Igor, aquí hay un interesante tejido que se va construyendo desde nuestras visiones, nuestras diferencias, y eso es lo que creo, Igor, que nos enriquece. Tú estuviste muchos años en el exilio, en Suecia, tuviste un cargo, digamos, del partido en Suecia, cumpliste tareas, y te tocó vivir esa parte, tal vez, más ingrata, que es estar en el exilio y no poder estar donde uno quisiera estar, ¿ah? Entonces, en esa vivencia, con lo que se vivía en Chile y hoy día, ¿cómo aterriza tu experiencia, Igor? Desde el Mira, yo exilio militante. la verdad es que ahora mirándolo desde la perspectiva actual, digamos, no tengo nada que quejarme. Pues yo salgo de acá el 77. Yo estuve incomunicado en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea 10 meses, digamos, con Venda y esposa, desde abril hasta del 26 de abril del 74 hasta enero, febrero, digamos, con Víctor Toro somos trasladados al campo de concentración de Tres Álamos y después iremos a Ritó. Pero digamos, yo después de salir de ahí el 75, como, con una visa que Pedro Horto me había conseguido para ir a Francia, la verdad es que no salí del país, sino que me reintegré en la clandestinidad. Así que tuve el privilegio de trabajar con los 3 secretarios generales del MIR, en esa época ya de 10 años de existencia del MIR. Con Miguel primero, luego con Andrés Pascal, y luego cuando salen los compañeros, van a cumplir 50 años, ahora el 15 de octubre, de la salida de los compañeros de la parcela de Mayoco, donde cae Dagoberto Pérez, que era mi jefe en las tareas militares, pero también, digamos, cae herido Nelson Gutiérrez, que tiene que ver con esta fracción que el compañero comenta del MIR político, y también sale Andrés Pascal. Pero ellos van a salir de su situación. El último que sale es Andrés con Merian, porque el partido no tiene estructura como para poder absorberlo al salir de ahí. Salen en dirección a Costa Rica. Y nos encontraremos en el exilio, pero después volverá Andrés Pascal acá. Así que alcancé a trabajar también con el Nancho después de la salida de ellos el 75 hasta el 77, y me saca, porque está cayendo gente alrededor mío, me saca a orden escrita el Nacho Aguiló, el 77, salgo yo también en abril a Suecia, y allá me incorporo
al partido que estaba recién organizando y soy miembro después de lo que se llamaba algo así como comité, la dirección política del MIR en Europa, y a acercarme del problema de la finanza, digamos. Había que juntar dinero para mandar a la dirección que había clandestina acá y a los compañeros que estaban en la dirección en Cuba. Por lo tanto, trabajé, digamos, 20 años en el MIR hasta el 88, cuando en ese momento, después del triunfo del no, el Congreso último del partido piensa de que la voluntad mayoritaria del pueblo chileno al votar por el no a la dictadura, digamos, elegía una salida democrática y no revolucionaria. Entonces se encontró como lógico que la alternativa nuestra de la lucha armada pasaba a ser muy inferior. Y eso fue lo último, la última explicación que recibimos nosotros en el exterior. Por lo tanto, siempre estuve esos años hasta el 88 trabajando para el MIR desde Europa. Me sentía muy ligado y tuve que reencontrarme con compañeros que entraban y salían, digamos, ¿no? Andrés entró y salió 2 veces cuando regresó del exterior. Y me encontré con el Pepone, me encontré con mucha gente con la cual nos conocíamos desde el comienzo de esto, así que siempre me sentí muy unido y el dolor de estar afuera del país, digamos, no estaba tan claro, porque si bien no estábamos en este frente, teníamos tareas muy concretas que hacer allá para poder, digamos, enviar los recursos que la dirección necesitaba para sobrevivir aquí en la clandestinidad. Así que no me di cuenta. Trabajé, por supuesto, en teatro, en todas esas cosas que me daban plata para vivir, pero no había haber cerrado mucho la maleta. Me pasaron 20 años, o sea, hasta el 88, y ahí ya me dicen, Andrés, tú no vas a volver, tú has hecho un buen trabajo acá, nos has dado plata y buenos amigos. Yo había dado buenas relaciones con los Palme, con la socialdemocracia sueca, que era la más de izquierda que había en la socialdemocracia europea. Así que realmente yo creo que si hubiese vuelto antes, quizá en el primer equipo de Andrés, yo ya habría estado liquidado, estado muerto. Le debo un poco de la vida a Andrés, que me dijo que me va a quedar aquí. Así que somos los sobrevivientes. Yo soy de la misma edad de Miguel y de Andrés Pascal, yo tengo 81 años. Por lo tanto, digamos, mucha fortuna, mucho privilegio de haber tenido una vida extraordinaria. Pude en Cuba abrazar a Fidel, encontrarme con mucha gente maravillosa, gracias a que un día me trasladé al MIR, digamos, y ahí ha sido la época más brillante como formación o de formación, si ustedes quieren, de un ser humano, digamos, de haber mantenido esa utopía muchos años. Pero mi impresión es que ese MIR, que surgió el 65 de alguna manera, y donde el 75, que se van a cumplir 50 años ahora, el 15 de octubre, es el vuelo más espectacular que tuvo el MIR de ascenso en 40 o 50 años de ascenso de la clase obrera y el pueblo y sus organizaciones. Nosotros fuimos como la perla de la torta que pudo emprender un vuelo en un periodo que nosotros llamábamos prerevolucionario, como para pensar que la revolución era posible. ¿Entiendes? Esos 10 primeros años fueron brillantes de crecimiento en los frentes, lo que quizá hizo que el carácter militar pasara a segundo plano. Esa es la impresión que tengo. Escuchar a Igor, me da mucho coraje la vivencia que él hizo, y creo que tenemos que seguir compartiendo alguna experiencia para Con mucho adelante, gusto. sin compañero. De Sí, verdad, haber compartido este espacio contigo. gracias, Así como Carlos. también. Gracias, Marco. Pero Gracias. lo que tiene que ver con tu vida más dentro de la estructura. Yo creo que lo que nos diferencia, y de verdad, y lo digo con mucho corazón, con mucho coraje, con mucha hidalguía, lo que nos diferencia a los militantes del MIR, que nosotros nos fuimos, la secuencia de usted, bueno, de los 60, 70 para adelante,
sino que yo me incorporo al MIR en el 82. ¿Cachai? Entonces, en la lógica que tiene que ver con el espacio de la resistencia a la dictadura militar y la idea de la construcción de la fuerza popular revolucionaria o la fuerza social revolucionaria que planteaba el MIR. Sí. Bajo esta lectura yo me inscribo en el MIR y también me inscribo en la crisis del MIR, como tú describes muy bien, Igor, en la lógica de esta cosa estructural que tiene que ver con la esencia militar de la política del MIR. Yo me inscribo al revés, en la esencia social de la política del MIR, de la acumulación de la fuerza popular para la construcción de la fuerza revolucionaria que hace la revolución, porque sin Claro. pueblo no hay revolución. No olvidar que históricamente las fuerzas que hacen las revoluciones son gente joven. Y nosotros somos unos veteranos, ¿me entiendes? Eso, sin gente joven a cualquier nivel frontal que esté dispuesto a tomar un fusil o ir más allá para derrotar al enemigo, sin esa gente no podemos pensar en una revolución en estos momentos. Globalmente estoy hablando, no solamente a nivel nacional. Tenemos una crisis de 50 años de retroceso, poco más. Sí, Marco planteaba en su inicio justamente todo ese trabajo poblacional, porque claro, la toma que él habla es una de las tomas, una de las primeras tomas, y La el año, primera toma. sí, la primera toma, y el año 83, cuando se cumplían 10 años del golpe militar, organizamos tal vez la toma más grande de Chile, que lo que fue la Raúl Silva Enrique y el Fresno. Que en principio esa toma estaba organizada para concretarse el día 11, pero a última hora decidimos ahí en el Pablo Labrita, ahí en el 18 Santa Rosa, tú conoces muy bien, Marco, ese lugar, decidimos hacerla el 22 de septiembre. Y ese fue un invierno muy lluvioso y muy frío, pero hay una Oye, una experiencia. cosita. También, bueno, como ustedes para la toma de la Silva Enrique tuvieron que cambiar la fecha, también la 22 de julio estaba concebida para el día 19 de julio, que era el día del triunfo de la revolución nicaragüense, y que por motivos de lluvia la tuvimos que cambiar para el día 22. Sí, y ahí fíjate que Igor, y el resultado de estos encuentros, es que estos sean insumos, porque hoy día son estas nuevas generaciones y que están luchando y que están construyendo su propio camino. Y acá hay algo muy rico. En estas nuevas generaciones, nosotros como yo te habla, como periodista y director de Radio de Liberación, y yo tengo un contacto directo y lo he tenido directo con los jóvenes y lo sigo teniendo. El conocimiento que ellos tienen de nuestras compañeras y nuestros compañeros. ¿Ah? Por ejemplo, escuchar a los jóvenes hablar de Luciano. No lo conocieron, ni siquiera lo escucharon. Impacta porque se dan cuenta y algo se logra transmitir a través del tiempo. Hablar del Araceli, cuando yo lo escucho hablar del Araceli, pero lo que más me llamó la atención en el último tiempo es cuando hablaron del Ageo, y le rindieron homenaje al Ageo. Y la Herminia era una compañera corajuda, valiente, que nunca dejó la Pincoya cuando regresó, volvió a la Pincoya, siguió en la Pincoya. Y la Herminia tenía esa capacidad de llegar a los jóvenes. Entonces ella sería la más feliz hoy día de escuchar que jóvenes que no la conocieron la reivindican. Entonces, hoy día son los jóvenes, y acá tú lo dices bien claro, Igor, o sea, nosotros ya pasó nuestro tiempo, lo único que queda aportar es con lo que podemos. Y esos son los espacios que tenemos que rescatar. Oye, sí es Arturo, pero sí, te quiero recordar, perdona compañero, una cosa, es decir, nosotros hemos sido un poco responsables o culpables de que no estemos contados, relatados como protagonistas en la lucha de nuestro pueblo, de la misma manera como está el PC que ha monopolizado siempre, digamos, han sido siempre ellos los que han estado y levantan toda su gente a nivel, digamos, épico, heroico,
todos los días. Nosotros no estamos, pero también hemos ayudado porque desde el comienzo nos quisimos pasar piola, pero éramos, como decía, compartimentados, digamos, ¿me entendés? Nadie quería aparecer públicamente como miembro del MIR. Entonces ha sido muy fácil para el negacionismo sacarnos del relato histórico. Es una gran fortuna de que de alguna manera algunos jóvenes se han interesado en investigar y vuelven a surgir estos héroes míticos nuestros como Luciano, como Miguel, etcétera, etcétera. Pero en general, digamos, la historia que está escrita oficialmente, si vas al Museo de la Memoria, nosotros no hemos hecho casi nada, digamos, ¿no? Todas las cosas que yo hice en los campos de concentración, por ejemplo, de teatro, que fueron 5 obras grandes, no están. Todo aparece como de Oscar Castro. Siempre aparece gente del PC haciendo las cosas y nosotros no estamos. Y nosotros nos hemos quedado callados, ¿entendés? Hemos ayudado mucho a que hayamos desaparecido. Entonces, quizás es para que los jóvenes entiendan, registrar mejor esto, escribir. Andrés está escribiendo, yo porque estamos amenazados pronto porque las bombas están cayendo muy cerca de desaparecer. Estamos tratando de registrar lo más que podamos, porque esos héroes nuestros, digamos, cíclicamente se repiten esos mitos, ¿no? Son prometeos que, como Allende, como Miguel, que cíclicamente vuelven a surgir, pero tenemos que ayudar a que eso ocurra. De tal manera que los jóvenes entiendan que esto es posible. Digamos, lo que pretendíamos en ese tiempo todavía sigue siendo posible. Lo importante es que esta lucha se mantenga. Aunque si genéticamente yo tengo entendido que se ha reproducido, me emocionó mucho ver en la revuelta familias completas marchando. Por lo tanto, digamos, no le tengo mucho susto a que esta historia que está en este momento mal cargada o en contra nuestra, más cargada para la contrarrevolución o la ultraderecha, seguramente no van a poder, digamos, triunfar mucho rato. Yo creo que viene una nueva posibilidad popular. Bueno, así que no es que hayamos sido culpables nosotros de esconder parte de lo que, o sea, gran parte de lo que hemos hecho, sino que todo lo contrario. Lamentablemente tuvimos que asumir esa situación por medidas de seguridad, porque sabíamos de que éramos los que estábamos colocando el pecho a las balas, y las colocamos desde el primer día del golpe. Así que, por lo tanto, lamentablemente no podíamos abrirnos. Y además, que dejemos las cosas bien en claro. ¿Quiénes son los que han estado bregando constantemente para estar en el poder oficial? Es justamente el PC. Por lo tanto, siempre han estado bregando para tener un puestecito ahí, poder manejar ese aspecto. Nosotros, los miristas, los que nos llamamos miristas, los que somos miristas y los que hemos vivido como miristas, no estamos en esa. Hoy en día la juventud reconoce justamente a los miristas que pusieron los cojones, que pusieron los ovarios para dar la pelea. Y en ellos a los que reconocen. Y es la gente, no es que, si bien está la cosa oficial, Museo de la Memoria y un montón de otros lados, pero la gente reconoce a la Araceli, reconoce a la Yani, reconoce a la María Loreto, con la que también tuve el orgullo de poder trabajar, porque trabajó acá en nuestro sector, en el sector Caro Chavía. Así que eso, pucha, mira, es penca ser autorreferente, pero nosotros trabajamos en forma tan honesta que muchas veces nos dijeron que éramos huevones, así en esos términos, porque fuimos los primeros que estuvimos ahí dando la pelea por la vivienda digna, o por tener un espacio donde poder descansar los huesos. Pero sin embargo, yo hoy día, a mis casi 67 años, no tengo casa. A pesar de que en su momento el alcalde de La Granja, cuando hicimos la toma, nos dijeron a los dirigentes
¿qué dirían ustedes si les regalamos una casa buena, y ustedes dejan votados a los pobladores? ¿Ah? Y nosotros le hicimos la tapa. Le dijimos, primero, que nosotros no nos vendíamos. Segundo, que hacíamos causa común con los pobladores. Así que lo mandamos lo mandamos a la cresta. Y fuimos ante los pobladores y denunciamos esta situación en ese tiempo. Y sabemos, mira, año 1980, cuando el movimiento sindical todavía no aparecía. Recién hubo una movilización en el 80, la primera movilización de un 1 de mayo, que fue en Vicuña Maquena. La primera movilización que se hizo, donde también como pobladores estuvimos ahí, y estuvimos con uno de nuestros dirigentes con el discurso, y después marchamos por la población del Pinar. Después encabezamos la primera toma de terreno. Después me tocó ser personalmente quien encabezó la toma de la residencia del embajador de España, en Avenida El Golf, con Avenida Las Condes. Imagínate. Y yo te digo, hoy en día yo tengo el reconocimiento de mucha gente, porque puse los cojones. El mirista, el negro, y con todos los otros nombres que usé en su momento, saben que estuvo ahí, saben que puso los cojones, pero yo era el mirista. Yo soy el mirista. Yo no soy Juanito Pérez, sino que yo soy el mirista. Y como tal, he estado ahí. Y eso es importante. Hay un olvido total de lo que fue Codepo en las protestas. La protesta en general, cuando se organiza desde Codepo, pero la Blanca tenía claro que aparecer como Codepo no iba a tener la misma fuerza si lograba aparecer como una organización sindical. Y es así como se acerca y habla con Seguer, lo convence y hace aparecer a los sindicatos del cobre. Pero lo que organizan realmente todo esto y la marcha del hambre y todo eso fue desde Codepo. Entonces, la Blanca tenía una frase. Y ella decía, hay sectores que sabemos que nunca van a estar con nosotros, pero hoy día son importantes. Dejémoslos que coman. Pero no olvidemos dónde debemos de estar en el momento que tenemos de estar. Y nosotros como Coapo, y aquí quiero terminar con la idea, fuimos los primeros que, pasando un poco por sobre la directriz de nuestro partido, hicimos la primera coordinación con el PC a través de la organización de pobladores que ellos tenían, que era la Metropolitana de Pobladores. Entonces, logramos, porque entendíamos que había que unirse en esta lucha. Lamentablemente la historia nos trató mal y después pasó lo que pasó. Pero yo creo que hoy día, compañeros, y lo más importante en este encuentro, Igor, Marco, nosotros yo creo que tenemos deuda histórica con nuestra gente. Hay mucho olvido. Olvido. De ese militante anónimo, ese militante que está en las calles, ese militante que... y yo creo que el mejor homenaje que hoy día podemos hacerle a esta historia es justamente eso, o sea, ser capaces de hacer lo que nos toca hoy día, escribir la historia. Así que me alegro, yo sé que Andrés está escribiendo porque algo me había comentado, y bueno, y ahí también queda pendiente algo que queremos hacer como Radio Televeración. Por lo menos nosotros con el Nacho logramos, creo que una de las únicas entrevistas en video que existe es la que le hicimos nosotros, que se la hice yo al Nacho. Quedó pendiente ese encuentro que nunca lo logramos hacer, para poder contar la historia tal como fue, sin adorno, porque tuvimos aciertos, tuvimos errores, pero hicimos lo que había que hacer. Deberíamos estar orgullosos de eso, de darnos la mano. Eso es, compañero. Exactamente. Hicimos lo que había que hacer.
Bueno, les dejo la última palabra, compañeros, para la última reflexión para antes de cerrar. Marco y Igor. Bueno, a ver, si hay algo que como mirista, hoy en día en que ya estamos pronto a cumplir los 60 años, si hay algo que me duele y me preocupa, el que los revolucionarios no logremos ser revolucionarios. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente estamos divididos en tantas parcelas, que al final vamos derrota tras derrota. Le hago un llamado, si hay compañeros que están escuchando o están viendo esta conversación, los llamo a que nos unamos. Dejemos nuestras parcelitas, dejemos nuestras mezquindades de lado. Hay un fin superior, es nuestra clase, de la cual yo soy parte. Vivo en un barrio popular, soy trabajador de la construcción, pero me duele que estemos tan divididos. Los revolucionarios debiéramos de ser uno solo, porque es la única forma en que podemos avanzar. Eso, compañero. Yo suscribo lo que Marcos dice. Solamente comprometerme, digamos, con ustedes a relatar un poco esta historia que yo conocí durante 20 años del MIR, del cual estoy muy orgulloso y muy contento de haber sido parte, porque toda mi vida, lo que ha ocurrido con ella, se la debo a este compromiso. Estoy agradecido y quisiera que esa convocatoria del compañero La Unidad, digamos, sea real, que un día se cumpla. A mí no me desespera morir, porque ya soy muy viejo, en una situación todavía de derrota y de reflujo. La historia no se termina con nosotros y estoy absolutamente convencido de que las fuerzas populares se van a levantar y la gente nuestra va a estar en ese triunfo final. La victoria es siempre. Así que gracias por haber estado con ustedes, orgulloso de conocerlos, darnos la mano y decir, como lo dije un poco antes de que hablara Marco, hicimos lo que había que hacer y deberíamos estar orgullosos y darnos la mano. Eso es todo, nada más. Compañero, solamente una última reflexión. Cuando se produce la división del MIR, Coapo, en una cosa que fue un poco un saludo a la bandera, nosotros no nos fuimos a ninguno de los 3.000 ni a ninguno de los dos CODEPUS que lamentablemente se generaron. Nos quedamos y fue una decisión que tomamos porque creímos que era importante señalar. Como Coapo, nosotros nos quedamos y no nos integramos a ninguno de los 3.000 ni a ninguno de los dos CODEPUS. Fue un acto de saludo a la bandera, pero por lo menos nuestra conciencia quedó tranquila en el sentido porque nuestros compañeros estaban en los tres lados. Por lo tanto, y de hecho, con el turco, antes que fuese asesinado, el turco era de la idea de generar un encuentro, y en eso estaba, generar un encuentro, y bastante amplio, lamentablemente eso no se produjo. Sí, pero yo quiero, como decía el Marcos Cari recién, y un poco que tiene que ver con la crisis del MIR, lamentable, bueno, que fue muy terrible para nosotros todos. Cuando uno opta y lo opta pensando también en el concepto que uno cree que es lo mejor que aporta, pues, bueno. Y yo lo hice desde el MIR político en ese tiempo y no me arrepiento para nada de aquello, en el marco de la construcción de la consigna que nosotros levantamos para el periodo, que era
pueblo, arma y unidad. Creo que sin pueblo, sin unidad, no es posible hacer revolución. Y sin armas tampoco. Solamente los fierros nos sirven, weón. Y lamentablemente muchos de los compañeros nuestros cayeron en la cuestión peyorativa, weón, de que el fierro, weón, era lo fundamental para hacer la revolución. Y no es así. ¿Ya? Dicho eso, yo puse mi mayor energía en la construcción de la fuerza social revolucionaria en la zona oeste, en Pudahuel en particular. Y tengo acierto y error también, como todos. Pero mi disposición siempre ha estado en la construcción de la fuerza revolucionaria que decía el Mir y el Mir de Miguel. Y en eso me inscribo. Por lo tanto, mi energía, mis potencialidades, mis capacidades están para aquello. Cuando haya que construir la fuerza estratégica y material, habrá que pensarlo dónde lo hacemos. Pues. Si lo hacemos en la ciudad, lo hacemos en el campo, o lo hacemos en la cordillera, bueno, va a depender de los momentos concretos que vivamos, ¿cachai? Pero creo que hoy día lo fundamental, a mi entender, en la construcción de la fuerza social, política, para construir un nuevo sujeto, weón, que haga la revolución para el siglo XXI. Y en ese sentido, trabajamos hoy día en una coordinación de los colectivos miristas para conmemorar el 15 de agosto un encuentro fraterno de unidad de los revolucionarios y del MIR en particular en la Villa Francia desde las 11 de la mañana para hacer el esfuerzo unitario, weón, de construir las bases desde aquí para adelante con honestidad, fraternidad, responsabilidad y sobre todo unidad. Eso es lo que estamos nosotros convocando desde la coordinación 60 años del MIN para la Villa Francia, recuperar los territorios para el pueblo y eso solamente, compañeros. Desde algún lugar de Chile, Voces en la Memoria, 60 años del MIR.